Ejercicio 24 le dice, para medir la altura de una montaña, un topógrafo toma dos observaciones de la cima desde dos puntos separados, una distancia de 1000 metros. Entonces fíjese, el topógrafo se ubica aquí en el punto E y bueno, no han nombrado el otro punto, lo vamos a llamar el punto F. Entonces hace las dos observaciones, una desde el punto D y otra desde el punto F. ¿Y qué encuentra como resultado? Bueno, los puntos D y F acá están marcados. Bueno, ahí están los puntos F y E separados 1000 metros, dice que en línea recta hacia la montaña, ¿no? Ahí están. La primera observación tiene como resultado un ángulo de elevación de 47 grados, que es esta, miren. Recuerde que el ángulo de elevación es el ángulo que hay desde la horizontal hacia arriba. Este es el ángulo de elevación 47 grados. La segunda tiene un ángulo de elevación, la segunda observación, obviamente estamos hablando de eso, tiene un ángulo de elevación de 35 grados. Si el teodolito, recuerden que un teodolito es un aparato que sirve para tomar mediciones en los topógrafos. Usted los ha visto de pronto con un trípode y encima de un aparato, ese se llama teodolito. Si el teodolito está a 2 metros del piso, claro, la base, el teodolito está sobre su base, que es el trípode, a 2 metros del piso. Pregunta, ¿cuál es la altura de la montaña? Entonces, lo que voy a hacer es, aquí ya me dan el triángulo, voy a calcular la altura de la montaña, la voy a llamar desde, pero esa altura va a ser medida desde el teodolito. Y esa altura, aquí está, miren, fíjense, la llaman B. Bueno, B es la altura desde el teodolito y la altura total de la montaña es H. ¿Qué tengo que hacer? Hallar B y ¿qué? Sumarle estos 2 metros, ¿cierto? Para que me dé toda la altura de la montaña. Sumar los 2 metros que hay desde el teodolito hasta el piso. Ya me da la altura de la montaña. Como aquí la geometría nos muestra que estos son triángulos rectángulos, fíjense, aquí el ángulo es de 90 grados, por lo tanto son triángulos rectángulos. Recuerde que aquí podemos utilizar teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Entonces voy a especializarme en dos triángulos. En el triángulo, bueno, aquí faltan las letras. En el triángulo F, llamemos a este B y llamemos a este A. Ubiquen el triángulo FBA, es el triángulo externo, ¿cierto? Y el triángulo interno será el triángulo EBA. Ahí, voy a trabajar con esos dos triángulos. Y, ojo, necesito una relación trigonométrica que me relacione lo que yo quiero averiguar con los datos que yo conozco. Entonces, ojo, para el triángulo, aquí lo voy a marcar, para ese triángulo FBA que es el externo, ¿qué datos conozco de ese triángulo? Conozco el ángulo, que de una vez lo voy a bautizar, voy a llamarlo alfa. Conozco el ángulo alfa, que son 35 grados. ¿Qué más conozco de ese triángulo? ¿Conozco la base de ese triángulo? Sí. Voy a hacer lo siguiente, ojo, voy a marcar esta distancia de E hasta B. Fíjense en esa distancia de E hasta B, la voy a marcar con X. Y recuerde que la distancia de F hasta E vale ¿cuánto? 1000. O sea que yo puedo decir que la base, ojo, que la base del triángulo FBA es X más 1000. X más 1000 igual al segmento FB. Mire, FB, aquí está la letra B que se me borró. Ahí está. Entonces, la medida del segmento FB es X más 1000. Y lo otro es la altura. ¿Cuánto es la altura del triángulo FBA? La altura de ese triángulo es B. Pero fíjese que voy a interpretar esto. Como el triángulo es rectángulo, este segmento FB respecto al ángulo de 35 grados, miren, respecto al ángulo de 35 grados, este segmento FB, que es esta base, con respecto a este ángulo, ¿qué cateto es? Adyacente, muy bien, es el cateto adyacente. Entonces aquí voy a colocar que conozco el cateto adyacente y que el cateto adyacente vale X más 1000.
Y nuevamente, con respecto al ángulo de 35 grados, ubíquelo con respecto a este ángulo. El lado B, ¿qué cateto es? El opuesto, el cateto opuesto. Entonces aquí voy a decir que el cateto opuesto vale B. Ahora, en el triángulo, fíjese, conozco el ángulo y necesito relacionar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función me relaciona? ¿Qué relación trigonométrica relaciona esas tres cosas? Tangente, ¿cierto? Tangente de 35 grados es igual, porque el triángulo es rectángulo, le repito, se puede hacer esto. Tangente de 35 grados, cateto opuesto, ¿cuánto? B sobre cateto adyacente, X más 1000. Y esta la voy a llamar mi ecuación número 1. Bueno, entonces ahora si nos vamos al triángulo EBA, ¿cierto? Que fíjense, es este triángulo de acá adentro. Este es mi triángulo EBA. Entonces, en ese triángulo voy a hacer lo mismo. Conozco el ángulo, que lo puedo llamar, por ejemplo, beta. Le doy un nombre a ese ángulo. Listo, entonces allá lo llamé beta, miren. Entonces, conozco el ángulo beta del triángulo. Beta igual a 47 grados. Y la base que es ¿quién? EB, ¿cierto? Y que la tengo marcada con ¿qué? X. Es el ¿qué cateto con respecto a 47 grados? El cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, conocemos el cateto adyacente, o bueno, decimos que el cateto adyacente vale X. Y el cateto opuesto con respecto a 47 grados, ¿quién es? B. Cateto opuesto es B. Entonces, una función que me relacione las tres cosas. Ángulo, cateto adyacente, cateto opuesto, pues nuevamente tangente, pero ahora de 47 grados. Entonces, tangente de 47 grados igual al cateto opuesto que es B sobre el cateto adyacente que es X. Y esta viene a ser mi ecuación número 2. Y si yo analizo acá, lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones, ¿no? La 1 y la 2, con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? B y X, o X y B, ¿cierto? Ahí están las dos incógnitas. Un sistema 2×2, pero trigonométrico. Sin embargo, puedo utilizar las mismas técnicas que ha utilizado: reducción, eliminación, igualación. ¿Listo? ¿Qué me conviene acá? Entonces, lo primero es ver la pregunta. ¿Qué me piden a mí? ¿O qué tengo que hallar? B para poder determinar H. Si me piden hallar B, ¿debo eliminar a quién? A X, porque no la necesito. Entonces tengo la posibilidad de hacer dos métodos, o igualación o sustitución. Voy a hacer igualación, pero voy a igualar por el lado del X para que desaparezca. Entonces lo que voy a hacer es despejar de esta ecuación X. Ojo cómo despejamos X. Todo esto que está en el denominador, está dividiendo, va a multiplicar, ¿cierto? ¿Va a multiplicar a quién? A la tangente de 35. Entonces me queda X más 100... X más 1000, perdón, multiplicado por tangente de 35 grados igual a ¿quién? A B. Pero como yo quiero despejar X, ¿qué está haciendo esa tangente? Multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que X más 1000 es igual a B sobre tangente de 35 grados, ¿cierto? Y ahora me queda, si yo despejo X, este 1000, ¿qué lo hago? Lo paso a restar. Entonces, X es igual a ¿qué? B sobre tangente de 35 grados menos 1000, ¿cierto? Entonces ya tengo X acá en la ecuación 1. Y de la ecuación 2, ¿cómo me queda despejado X? Pues fácil, ¿cierto? ¿Qué hago? Esta X sube acá y este tangente baja, ¿cierto? Porque va a quedar multiplicando allá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que X es igual a ¿quién? A B sobre tangente de 47 grados. Y como ya tengo X acá, o sea, esta sigue siendo la ecuación 2, pero está X despejada. Y esta sigue siendo la ecuación 1, pero está X despejada. Entonces ya puedo entrar a hacer la igualación. Y entonces miren cómo yo hago la igualación. Entonces cojo esta ecuación completica, coloco su equivalente acá, ¿cierto? Cojo la otra ecuación, esta ecuación completica. Bueno, ahí está. El X que me dio en la ecuación 1, que es B sobre tangente de 35 menos 1000, y el X que me dio en la ecuación 2. Y los igualé, X igual a X. ¿Y ahora qué despejo de ahí? B, ¿cierto? Bueno, entonces mire cómo voy a despejar B.
voy a pasar este 1000 a este lado y todo este término lo voy a devolver a este lado, la parte izquierda. Entonces, ¿cómo me queda? Bueno, entonces me va a quedar B sobre tangente de 35 menos, porque todo esto está positivo, fíjese, todo esto está positivo para el otro lado negativo, menos B sobre tangente de 47 grados igual a 1000 positivo, porque el 1000 pasa al otro lado positivo. Y ahora, como estos son dos fraccionarios, pues fíjese, voy a restarlos haciendo carita feliz, ¿no? Recuerden. Bueno, y entonces ahí, ¿qué me va a quedar? B, ¿cierto? Por tangente de 47 grados menos B por tangente de 35 grados sobre ¿qué? Tangente de 35 grados por tangente de 47 grados, al hacer la carita feliz, ¿cierto? Igual a 1000. Y ahora sí puedo despejar B. Bueno, finalmente para despejar B, fíjese que B está acá y B está acá, en estos dos términos del numerador. Entonces saco factor común. Y estos dos que están dividiendo acá, los pongo al otro lado a multiplicar a 1000. Entonces, ¿cómo me queda? Bueno, y ahí está, me queda B, que lo saqué como factor común, de tangente de 47 menos tangente de 35, factor común aquí el numerador, ¿sí o no? Igual, en lo que estaba dividiendo, fíjese, tangente de 35 por tangente de 47 pasó a multiplicar a 1000. Y ahora ya puedo despejar B, porque todo este término que está multiplicando pasa a ¿qué? A dividir, ¿cierto? Y entonces me queda que B es igual a ¿qué? Bueno, ya me queda B, ¿cierto? Listo, hago las operaciones en la calculadora y obtengo que B tiene un valor de... Bueno, B tiene un valor de 2017,622 metros, o sea, casi 2 kilómetros tiene de alta esa montaña, pero nos falta, ¿cierto? Porque recuerden que dijimos que esa era la altura del triángulo, pero la altura del triángulo no es la misma altura de la montaña. ¿Qué nos falta? Sumar los 2 metros, o sea, H, recuerden que dijimos que H era igual a B más 2. Y la altura de la montaña, entonces, al sumar los 2 metros es 2019,622 metros, o sea, este valor de H, la altura de la montaña, teniendo en cuenta la altura del teolito al piso. Listo, ahí queda resuelto el problema.